Profesor, ¿cómo es eso con camaleón en la Casa Blanca, profesor? ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué quiere decir camaleón, profesor? Usted tiene una palabra rara. No, eso no es ninguna palabra rara. Sencillamente que mucho debemos entender que una palabra significa muchas cosas. En biología una, en botánica otra, en astronomía otra. Y por eso muchos no saben perfectamente hablar el español y mucho menos quieren hablar inglés y entonces se van quedando mudos porque no aprenden el inglés y se les olvida el español. Y eso es lo que está pasando ahora cuando vemos en Colombia que se están comprando unos aviones a una potencia que ya vende lo que ya es desecho. Por ejemplo, nosotros tenemos ese poco de vacina y esa estufa vieja que quitamos y ahora pasa un carretillero y se la vendemos, pues ya no sé nada porque hay unas nuevas, hay unas técnicas nuevas, una tecnología nueva. Ahora mismo muchos países tienen esos drones misilísticos y que son capaces de perforar cielos totalmente cerrados, como ha sucedido en la guerra Irán-Israel. La antigua Palestina contra la Israel invasora. Y hablando de invasora, podemos decir que el síndrome del camaleón está actualmente en la Casa Blanca. Siguiendo la ruta del burro en Panamá y el buitre o el rey amarillo o el rey rubio de los goleros, que es el que se come la almorrana. Del burro podemos decir que el camaleón es un animal muy parecido a la iguana y que se le llama en algunas partes diferentes, pero que su propiedad máxima es que según el color del árbol y las hojas y las flores, él cambia inmediatamente su piel de color. Se parece mucho a la iguana, a los saurios, a todos esos animales gigantescos que existieron 600 millones a 2000 millones de años antes de Cristo, llamados dinosaurios, de los cuales nos quedan miniaturas de ella. Entre eso está la lagartija, entre eso está el lobo pollero, el lobo marino, que quizás desarrolló la habilidad de respirar y se quedó aquí en la tierra, pero que seguramente vivía también en el mar, era anfibio. Está el camaleón, el cual sabemos que en zoología es un reptil del famoso suborden Saurios. En biología es también una iguana. En Cuba le llaman lagarto verde grande, que trepa con rapidez y ligereza a los árboles. En Costa Rica es una ave, fíjate tú, una ave de rapiña pequeña, como el golero, algo así, pero una ave de rapiña, el golero es rapiña, que cambia fácilmente de opinión. Una persona que cambia de opinión hoy y mañana tiene otra opinión es un camaleón. Nosotros estamos, sin embargo, viendo el desarrollo armamentista en el mundo. Tenemos una bandera de paz y, sin embargo, estamos comprando armas de guerra. Sin embargo, los países que no son cínicos y que sí llevan un desarrollo y una realidad donde se pasa de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto, vemos la realidad política del momento y vemos el camaleón en la Casa Blanca actualmente. Cuando la Casa Blanca por primera vez gana Donald Trump la presidencia, decían que era un loco peor que Hitler con un maletín lleno de cuestiones y botones nucleares. Pero como se ha dado un revés, como se ha llegado a la diplomacia en estos momentos de decadencia, porque es la única manera en que se puede hacer una sonrisa artificial, que la hacen, que le llaman diseño de risa, diseño de labio, y se tiene que utilizar en diplomacia y en política, y ahí vemos el camaleonismo. Entonces el camaleón y sufre un síndrome, y sufre que se encoge para avanzar. Un animal se llama síndrome. Él sufre el síndrome del cambio, de detenerse, cambiar de piel y volverse igualita a la hoja donde está, y así se camufla y continúa avanzando. Eso está pasando actualmente en la política mundial. Actualmente yo no puedo levantar una bandera de paz si no tengo el escudo de la guerra.
si no tengo la defensa de la guerra, si no tengo el arma suficiente para sostener una paz? Yo no puedo avanzar con la bandera de la paz en una diplomacia o en una que la diplomacia ya es camaleonesca y que la iguana es un residuo de aquellos gigantescos dinosaurios de millones de años atrás, 600 millones, 700 millones de años atrás, y que nos quedan estos reptiles, entre eso el camaleón, como una muestra en ese gran museo zoológico de animalesco de que existieron y que estos son sus fotografías en miniatura o microscópicas. Y en política está viendo lo mismo. Estamos viendo los países que han avanzado y que ya no necesitan tanta cuestión, sino un avioncito diseñado muchas veces en casa, pero que tiene la capacidad de volar y sobrepasar las defensas más sofisticadas, como los domos de hierro que habían en el cielo de hierro que protegía a Israel, que vimos cómo fueron destruidos por esos drones y esos misiles que llevaban esos avioncitos hechos en las casas de Irán y en las casas de donde se lanzan. Armas que no valen nada, pero que hacen mucho daño porque son caseras. Y ahora nosotros gastamos grandes cantidades de dinero para comprarle a un país que está en decadencia, como es la Casa Blanca, por su mala política deshumanizada contra los países subdesarrollados y atrasados, y entonces nacieron los no alineados. Y en esa cuestión va el camaleonismo político. Y por eso podemos decir que hay también en astronomía una constelación. Ya en astronomía significa otra cuestión. Son astros, donde esa constelación se llama la constelación Camaleón. Es una de las constelaciones. Por lo tanto, cada vez que se cambia de opinión un presidente o su política cambia, es el camaleonismo, y eso lo tenemos ahora mismo en la Casa Blanca. Ahora ya las cosas han cambiado. Ya las cosas abstractas se volvieron concretas y las concretas se volvieron abstractas. Primero que te hago, que no te hago, que te decido, y después la realidad es otra. Y así la realidad es que ya los dinosaurios no existen, pero quedaron sus réplicas microscópicas, entre eso está el camaleón, y sigue en la sonrisa diseñada de los políticos en una cuestión que se llama diplomacia y que va llevando los derroteros del nuevo orden mundial y el mundo. Ya no es lo mismo el actual presidente de Estados Unidos, que gana por segunda vez la presidencia después de unos años, y aquel que por primera vez va a saber lo que es ser presidente y que en su economía empresarial veía la cuestión como la forma de sencillamente a la brava, a la buena, porque somos esto y somos lo otro y tenemos el arma más desarrollada, tú me tienes que entregar lo tuyo. Ya no. Ya aquellos países que fueron saboteados por esta forma de policismo mundial, también se han convertido en grandes detectives y grandes policías del mundo y con grandes defensas y ofensivas armamentistas que ya no le tiemblan las patas, como se dice en el lenguaje del bajo mundo, con un Estados Unidos o una Inglaterra. Inglaterra ya no son los mismos barcos, aquellos que combatían con el pirata Drake, del cual desciende un amigo mío familiar, su apellido pues Antonio Drake, que combatía a la Armada Invencible de España. Ese pirata Drake, ya esos barquitos de Inglaterra no valen nada ante un avioncito hecho en casa que es capaz de soltar una ojiva nuclear y barrer por completo cualquier barco de guerra de lo que se llamó en el pasado potencia. Así, por lo tanto, muchas armas van quedando ya atrasadas y hay que venderlas al mejor postor.
hay que vender a los que se van quedando en el subdesarrollo y en la utopía política y se van quedando en que no sabemos realmente que los sistemas económicos van hacia adelante y que posiblemente el nuevo sistema del orden mundial no es más que una llegada más o un peldaño más arriba de lo que es el tratar de sociabilizar un capital, porque siempre se está tratando de comprar y vender mercancía, y mientras eso exista se necesita una moneda, se necesita algo que alguien no tiene para comprar una mercancía o algo que él no produce ni sabe hacer. Entonces su cuestión de trabajo, su inteligencia, su cuestión le da para que compre lo que él no puede hacer. Un par de zapatos, pues no lo sabe hacer. Una camisa, porque no la sabe hacer. Entonces tiene que elaborar. Eso se trataba del capital, la mano de obra, la vaina, y comprar lo que no puede producir. Por eso existe la moneda, por eso existe el peso. Pero ahora, con tanta el desarrollo tecnológico y la cuestión, ha traído la decadencia de los imperios modernos, como el imperio estadounidense, que en estos momentos adquiere la sonrisa del camaleón, estética, diseño de sonrisa, y que no es más que nuevamente el camaleón descendiente de esta especie subordinada y del suborden de los saurios, que nuevamente llega al poder en Estados Unidos, pero que ya no puede abofetear, ni arrodillar, ni humillar a un país como Venezuela, como Rusia, como China, y cualquiera de esos países, y por lo tanto se puede hablar de que se están dando manotazos de ahogado, donde ya no se puede hablar de un imperio hegemónico que domina el mundo, sino que ya el mundo se dividió. Y hay muchos países pequeños que llevan años y décadas de desarrollo a otros países que apenas están todavía en una política que comenzó hace siglos y que se mantiene y que se le llamó imperio, pero que está en decadencia, pero que también es un gran mercado, y su moneda sencillamente tendrá que comprar como cualquier otra moneda. Ya no se estará sujeto a que nadie venda ni nadie compra, sino es con determinada moneda que domina un camaleón. Por lo tanto, eso es la cuestión del camaleón, su cambio de piel según las hojas, y la Casa Blanca y la actual triunfo de un partido que es una superestructura política de un sistema económico llamado republicano en Estados Unidos. Anda, profesor, nosotros no sabíamos eso, que hasta el mismo hombre puede venir de un gigantesco dinosaurio. Por eso que ya le di una vez que hasta el petróleo viene de los dinosaurios. Nos vemos en la próxima. Y eso es materia.